Amigos de Radio Victoria o con esta televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento Ojo con la Salud de todas las semanas con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Eh, Doctor, me preocupa un tema que lo he leído con mucha frecuencia y he oído de casos bastante significativos en China, en Estados Unidos, mil por allá, del COVID de nuevo, pero no sé pues si tiene la gravedad parecida a la que tuvo en la oportunidad pues que lo vivimos a nivel mundial como pandemia propiamente dicha. Yo no sé si todavía está en ese nivel ahora, pero de todos modos se corre mucho riesgo con una enfermedad que ya estuvo aquí y que no se ha ido, ¿no? ¿Y qué derivaciones pueden estar ocurriendo para que se esté hablando de nuevo con mucha frecuencia de ello? Así que deme usted su parecer y luego entramos en la segunda materia pues, que usted trajo para disertar en esta ocasión. Adelante. Y buenos días, queridos seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión y sus filiales. Como siempre, con el mayor de los gustos estar con ustedes en esta mañana del lunes. Hay muchas noticias importantes sobre COVID y otras materias, pero aquí queremos alertar de nuevo a la población, porque ha sido nuestra función esencial, alertar sobre los cuidados que debemos tener para que la salud se mantenga en buenas condiciones a medida que avanzan las circunstancias del mundo. Efectivamente, Organización Mundial de la Salud y otras instituciones oficiales han denunciado que COVID-19 está volviendo a tener un rol importante en el número de enfermedades que se registran en las últimas semanas epidemiológicas. Em, en el Mediterráneo oriental, en la zona de Asia y en la zona de Oceanía, no son pocos los casos. En Tailandia, por ejemplo, hay más de 200.000 casos registrados con más de 200 muertes. Entonces ya es de preocupación. Sin embargo, todavía para la Mundial de la Salud se encuentra en periodo de observación temprana. No ha declarado la emergencia como tal, pero sí están siguiendo muy de cerca. Hay dos variantes que están dominando el panorama de la enfermedad. Una es la XEC y la otra es la NP.1.8.1. Unas variantes que son nuevas si se quieren, porque el virus se la pasa mutando, el virus se Sí, la pasa cambiando, y como hemos advertido en otros programas, pues él no se ha ido y muy probablemente no se vaya. Va a claro. quedar, va a quedar y va a estar cambiando unos sublinajes eh, con menos efectos importantes sobre la salud y otros pues que ya están demostrando que sí. No se sabe si las vacunas que están actualmente disponibles van a seguir funcionando. No Exactamente. se sabe todavía, eso está actualmente en estudio. Pero nuestra recomendación, como siempre, es que nos cuidemos, ¿ok? Que hagamos prevención temprana, que usemos nuestro cubrebocas en sitios cerrados o donde haya aglomeraciones, el lavado de manos, la limpieza de superficies, etcétera. Se ha sabido, Sí, doctor, se ha sabido por casualidad si de las personas que hasta ahora han experimentado el problema, sufrieron antes el COVID en el momento de la sí, pandemia. sí, sí, sí. 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 El COVID puede repetir, Ok, COVID, como lo ha demostrado hasta ahora. ok. Hay gente que sufrió las variantes fuertes como la Delta y sobrevivió y después tuvieron Omicron y así. Imagínense. Hay gente que ha padecido COVID dos, tres, hasta cuatro veces, algunas personas lo refieren, en donde han hecho pruebas de antígenos y que las pruebas han sido positivas en cada oportunidad que se han hecho dichas pruebas. Lo cual demuestra que sí ha podido ser una enfermedad diferente, porque los antígenos habitualmente en cuestión ya de 15 días ya no están. Ya. Entonces, eh, eh,
los anticuerpos pudieran sí durar más tiempo, pero tampoco en los momentos actuales sabemos con exactitud por qué ha sido tan variante el virus, ¿no? Que ha generado anticuerpos diferentes. Lo Claro. importante de esto es saber que está allí, de que también Dominicana, que la tenemos aquí cerca, Dominicana pues también está experimentando un incremento importante de COVID en la población general, un 11% de las enfermedades infecciosas. Mm, Y pues mire, en el mundo globalizado, también como hemos dicho en otras oportunidades, pues que una enfermedad esté en América. Timponea de aquí y de allá. Sí, y ¿cuándo vendría? Pues al tiempo que tarde un vuelo transatlántico, por Así es. ejemplo, Sí, de estos que acostumbramos a observar en la actualidad, pues la enfermedad va a venir y por la globalización, por los negocios de toda la gente, pues no es nada impensable claro. saber de que muy pronto empecemos a hablar otra vez de cifras importantes. Bueno, Así que a tomar precauciones, más nada. no, vamos a estar pendientes y hay Sí, que tomar precauciones, hay que cuidarse. exacto. Las medidas preventivas ya las conocemos porque las hemos repetido, bueno, con gran insistencia. Casi en cada programa hablamos porque la mayoría de las enfermedades se van a transmitir por esas vías, por la vía respiratoria, por los ojos, por la nariz, por la boca. ¿Ok? Sí. Entonces, el uso del cubrebocas, aunque moleste, aunque fastidie, ¿ok? Sigue siendo Este, súper necesario, sí. sigue siendo súper necesario. No, no en la situación en donde esté un sitio abierto, un parque, una plaza, pero sí, si vamos a sitios cerrados, a comer, inclusive en las iglesias es importante porque ya estamos todos muy cerca unos de otros y, Y en los conciertos que están tan de moda. ¿no? Y esos conciertos en donde la gente está apretujada que no puede ni moverse a orinar. Ah, exacto. Entonces, todas estas cosas, hay que tomarlas en consideración para cuidarnos. Es Claro. importante la Así, prevención, así es. cuidar. Bueno, bueno, valga la recomendación una vez más porque estamos atentos a ese tema. Pero vamos entonces al tema que tenía usted previsto para hoy. Sí, Porque, pensamos habíamos programado hablar hoy sobre las diarreas ah, agudas. ok, ¿Por qué es importante? Primero porque existen varios factores que van a contribuir a que en esta temporada sean muchos más frecuentes. Salimos de la temporada de las gripes y podemos entrar ahorita en la temporada de las diarreas. imagínate. Cuando llega la temporada de calor, muchos, sobre todo aquí eh, en la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos, son conscientes de la necesidad de cuidar la dieta debido al aumento de los casos de diarrea. El calor Se come mucho en la calle, doctor. se come mucho en la calle y el calor tiende a deteriorar más frecuentemente los alimentos que podemos ingerir Claro, cuando no tenemos la certeza de que han sido manipulados de manera adecuada o de que han sido conservados de manera adecuada. Esta preocupación no está infundada, ya que según la Secretaría de Salud, los casos de infecciones intestinales incrementan en un 30% cuando hay altas temperaturas. Eso es un hecho ya demostrado. Por otro lado, es común también que en la temporada de calor los alimentos no puedan conservarse, como dijimos, de manera adecuada y a temperaturas ideales, así como es posible que la limpieza correcta no se asegura antes de consumirlos, lo que causa una rápida descomposición y liberación de toxinas. A veces ni siquiera es un proceso infeccioso como tal, sino la liberación de toxinas que hace que las personas se enfermen. claro, Los cambios de temperatura, como veníamos diciendo, aumentan la aparición también de virus, bacterias que van a contaminar dichos alimentos, ¿verdad? Y hacerlos más frecuentemente contaminados con bacterias, parásitos, lo que puede generar diferentes afecciones gastrointestinales, ¿verdad? Incluyendo, pues, por supuesto, los cuadros de diarrea. Otra cosa importante
estos meses son meses en donde proliferan las moscas, Ah, que son los vectores transmisores de dichas enfermedades. También en sus patas cargan, van de la basura a la comida y usted puede saber qué va a pasar, ¿ok? Por otro lado, importante, las lluvias, ¿verdad? Que ajá. son, esta temporada también es de calor y de lluvias, tienden a contaminar las aguas. Mm, Y entonces, el agua que ingerimos, preferiblemente debemos hervirla o adquirir agua de, no solo la potable del sistema, que se hace todo el intento de que tenga la mejor condición, pero que sabemos que muchas veces no es suficiente. claro. Y a través del agua de consumo diario se transmiten virus que hasta son filtrables. O sea, que a veces hasta los filtros de las casas no Ujú. son suficientes. Y Y así no, y no tenemos, se le hace la limpieza oportuna y adecuada eso es tampoco. correcto, eso es correcto además. Entonces, Mm, todas estas circunstancias, ¿verdad? Hacen que en esta temporada sea más factible que tengamos diarrea por una u otra cosa. Entonces, vale la pena conocer sobre esto y de qué manera podemos ayudar a prevenir y en un momento dado inclusive tratar estos padecimientos. Muchas veces la gente piensa que diarrea es que hoy hice popó un poco más flojo o aguado y eso ya es diarrea. Y después el resto del día no. Entonces, la diarrea aguda, porque hay también diarreas crónicas que mm. son otras patologías gastrointestinales diferentes. La diarrea aguda se define como una aparición súbita de tres o más deposiciones líquidas. Cuando hablamos de RNA deben ser por lo menos tres, cuatro o más en el día. Cuando hay virus que producen hasta 15, 20 deposiciones diarias. Imagínense, ¿no? Sí, sí, pues el Y eso es rotavirus. deshidratación a toda costa, ¿no? Exactamente, el rotavirus mostraba esa característica, gracias a Dios por la vacunación masiva que se ha hecho en los pequeños, lactantes, pues se ha disminuido ese riesgo. No es que la gente no vaya a contaminarse, sí se contamina, pero es mucho menos severa. Mm, Y cuando hablamos de tres o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, también hablamos que la duración debe ser menor de 14 días. imagínense. Cuando pasa de 14 días ya hablamos de una diarrea crónica y ya tenemos que averiguar otro tipo de padecimientos. Claro. La diarrea, pues, puede, dependiendo de quién la origine, de qué germen la origine, puede acompañarse de moco, sangre, pus y en algunos casos, ¿verdad? También acompañándose de fiebre y vómitos. La gastroenteritis típica, ¿verdad? Es diarrea, fiebre, vómitos. Esa es la tríada característica de cuando tenemos una gastroenteritis, Mm. generalmente de tipo bacteriano. Y, Ahora, quedan lesiones intestinales también producto no, pues por supuesto, el intestino, mire, se altera la microbiota intestinal, Ajá. empezando por ahí que ya, como hemos también referido en algunos programas anteriores, la microbiota intestinal se afecta y esto genera ya de por sí un trastorno importantísimo en todo el metabolismo, en la capacidad inmunológica del individuo, ¿eh? En sus reacciones, porque definitivamente, cada día que estudiamos más profundamente este hecho, el eje intestino-cerebro, ¿verdad? Comanda muchísimas cosas en la persona, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista de ansiedad o depresión o este, u otros tipos de manifestaciones cerebrales. Entonces, es importante pues saber que hay que tratarse, que hay que cuidarse, que hay que cuidar la alimentación. Las enfermedades diarreicas hoy por hoy son la tercera causa de muerte en niños de 1 a 60 meses. Imagínense. ¿Ok? Los niños entre 1 y 60 meses de edad, ¿ah? Son la tercera causa de muerte. O sea, de 1 a 5 años Sí, aproximadamente. aproximadamente. Ok, sí. Y lo peor de todo
es que siguen siendo enfermedades prevenibles, ¿verdad? Y que además tienen tratamiento, ¿ok? Que eso hace que usted diga, ¿por qué? ¿En dónde estamos fallando? Para que esta sea la tercera causa de muerte. Sí. Cada año la diarrea mata a 443.000 a 832.000 niños menores de 5 años y a otros unos 50.000 o un poco más de niños de 5 a 9 años. Una proporción Alta, alta la importante, estadística, y como no, una muy proporción alta. importante de las enfermedades diarreicas es porque puede prevenirse mediante el suministro de agua potable salubre y un saneamiento e higienes adecuados. A nivel mundial, cada año se producen casi 1 millón, o 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles. Imagínate, más que la de un país como la India y China, por ejemplo. Ajá, es correcto. La diarrea, pues, es una de las mayores causas de malnutrición en niños menores de 5 años. Por países como el África, ¿verdad? En donde estos eventos son frecuentes y que los niños de por sí ya tienen mala alimentación. El Mm, solo hecho de tener diarrea, aunque tenga las posibilidades de comer bien, de alimentarse bien, este individuo por los trastornos gastrointestinales disfuncionales que se generan, la alteración de la microbiota intestinal y las pérdidas cuantiosas de líquidos, electrolitos y nutrientes a través de la vía digestiva, eh, tienden a que el individuo se desnutra más rápidamente. claro, ¿Eh? Sí, efectivamente. Cuando hay una diarrea que se prolonga en el tiempo, el intestino que tiene vellosidades y microvellosidades, ¿no? Que hace la superficie de absorción como el tamaño de un campo de fútbol, este, se pierden primero las microvellosidades, luego hasta las vellosidades y se aplana el intestino. Y por supuesto, no hay ya ahí, superficie. ahí el proceso de digestión y todo se acaba. Sí, ¿no? Y la absorción de nutrientes, por De eso nutrientes también, es una exacto. gran causa de desnutrición, ¿ok? Y es importante, pues, resolver lo más rápido posible estos cuadros diarreicos para que, en un momento dado, la gente no llegue a ese periodo de desnutrición. Por otra parte, sabemos también de que pueden afectar otros sistemas, ¿verdad? Como los riñones, que van a trabajar con menos líquido, ¿ok? Y puede la gente caer en la fase aguda de las diarreas hasta insuficiencia renal aguda. Claro, Entonces, va a afectar en realidad todo el cuerpo, porque acuérdense que el intestino humano es el eje inmunológico más importante del cuerpo. claro. Ahora, ¿qué causan estos procesos diarreicos? Infecciones de varios tipos. Las infecciones virales, se ha nombrado mucho el rotavirus, por supuesto sigue nombrándose, varían. El norovirus fue el último del que más se habló, pero inclusive hemos tenido casos de virus más raros como el sapovirus, que es un virus que no es de la zona, pero que vino por un arroz contaminado comprado por allá por el Asia. Imagínense. ¿Ok? Ajá. En Y estos sobre días ha habido todo, muchas denuncias sobre esos arroces en sí, varias porque además partes. los que vienen de China además traen plásticos. Ajá, Bien. Usted el arroz lo sancocha y lo pasa y después lo puede pasar por un colador y ver cómo quedan trozos de plástico y granos de plástico. ahora, ¿Ok? le iba a decir, ahí va aparejado cuando hay esos cuadros de rey con la deshidratación también. No, no, pues por supuesto es lo que hablábamos, que la pérdida de líquido es Ajá, tan importante que puede incluso afectar el riñón que empieza a trabajar en sí, deshidratación. por eso, exacto. ¿Ok? Eso ahorita que veamos las complicaciones. Pero también las infecciones pueden ser bacterianas. La más frecuente es la de la Escherichia coli, que Ujú, cuando usted viaja de un sitio para otro, pues se consigue con cepas que usted no las conoce y entonces viene la diarrea del viajero. ¿Ok? claro, Pero también Salmonella, Shigella, Campylobacter, una cantidad de bacterias que pueden en un momento dado, y si el individuo anda con sus defensas un poco torpes, ahí va. O si ha estado tomando antibióticos, allí va. Cualquiera de ellos puede en un momento dado generar, el antibiótico genera alteración de la microbiota y entonces algunas bacterias que viven contigo y que no te generan enfermedad porque están en un sano equilibrio con otras, tienden a proliferar, son oportunistas.
por supuesto también los parásitos. Cada día quizás vemos a nivel de las ciudades, diarreas por parásitos, porque la salud pública pues ha mejorado de verdad de manera importante. Hay que reconocer que los esfuerzos por la potabilización del agua, por la disposición de excretas, por la disposición de basura, pues han podido disminuir la frecuencia de infecciones, por ejemplo, por amibas, por yardias, ¿no? Que eran muy frecuentes. Cuando yo hice pediatría por los años 80, este, pues aquí en México por lo menos la amibiasis era una cuestión impresionante, impresionante, porque también igualito la gente comía en la calle, pero no había todos los cuidados quizás que hay ahora. Claro, que hay ahora, sí. Pero También fíjese, le doctor, quiero... una cosa, ahora que usted me está hablando de eso, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los migrantes, ¿no? Que van Ujú. pasando por aquí, pues, Ah, pues claro, cambiando, tomando todo tipo de aguas, por supuesto, la que comiendo. encuentro. Ajá, y en cuanto a alimentación también, un tipo de condimentos y otro tipo de condimentos más allá. Ese organismo y esa microbiota, me imagino que No, no, se descompone, ¿no? que es totalmente, No logra entender, o sea, cómo. totalmente, ¿no? ¿No? Y usted va tomando agua de diferentes fuentes, de lo que consiga, de Sí, un río, de un arroyo, de lo que de la sea, lluvia, exacto, de exacto, de todos lluvia, de lados. cualquier tipo, porque el hacerlo, además, usted viene gastando Fatigado, gran, fatigado. can- ¿eh? Claro. Gastando gran cantidad de calorías en esas caminatas inmensas, Sí, ¿ok? Largas, prolongadas, más las situaciones climáticas que tienen que soportar la mayoría de las veces. exacto. También y muy frecuentemente, sigue siendo muy frecuente en países como México, en donde las intoxicaciones alimentarias, como veníamos diciendo, por el consumo de alimentos no bien tratados o de agua contaminada, es muy frecuente, sigue siendo... Cuando un niño, por ejemplo, en mi consulta llega y tiene diarrea, ¿qué comió en la calle? Claro. Como que es una pregunta obligada. ¿Qué Sí. comió en la calle? ¿Qué tomó? ¿Qué aguas le dieron? ¿Ok? Porque en la casa pues tenemos todos los cuidados del mundo, pero afuera no es tan Y frecuente en que la eso. calle, doctor, que los ventorrillos están expuestos En al humo, cualquier lado. al humo de los vehículos, al polvo que los vehículos No, levantan. pero es que O sea, yo siempre digo que es impresionante que cualquier persona, y no de manera peyorativa ni de manera de crítica porque la gente quiera buscar su sustento diario, pero cualquiera se para en algún sitio, abre el capó de su carro y empieza o pone una mesita y empieza a vender y la gente se acerca a comer, ujú, mucha sí, gente. sí, sí, señor. Lo impresionante no es que se ponga el ventorrillo, es que se ponga el sitio de venta en cualquier Es que la parte. gente no repara en lo que allí se puede estar vendiendo. Exactamente, no, no, sino que llega, usted ve cómo la gente se para a comprar. Entonces Exacto. tú dices, wow, cualquier cosa puede pasar. Sí. Por otro lado, también es muy frecuente que el uso de medicamentos, como hemos dicho, ¿verdad? El uso de antibióticos, a veces de laxantes, Ujú. pueden inducir a diarrea. A veces tenemos los niños con algo de estreñimiento, o algo que no sería estreñimiento como tal, sino que alguna disfunción intestinal que está generando disminución de sus evacuaciones o dureza de sus evacuaciones. Entonces, no reparamos pues vamos a darle agua, vamos a darle fibra, vamos a crear un horario en donde el reloj biológico te diga que esta es la hora de defecar, sino que inmediatamente pues un laxante, bien sea natural o bien sea de los que se disponen en el mercado farmacéutico. Y entonces usted provoca lo contrario de lo que estaba tratando de resolver. Entonces, todas estas cosas que estamos conversando son para que nos enteremos de que de alguna u otra manera hay que cuidar, ¿verdad? El entorno digestivo, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Como ya hemos dicho, puede haber las evacuaciones líquidas, pero a las evacuaciones líquidas acompañarse de dolores cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre, y como hemos nombrado también deshidratación, sequedad de la boca, sed intensa, ¿verdad? Disminución de la orina,
¿ok? Ajá. La gente puede aletargarse porque está perdiendo electrolitos y su Mm, cerebro está dejando de recibir también energía, ¿ok? claro. Cuando tenemos una situación de estabilidad, digo, no enfermedad, eh, que usted no esté enfermo, el cerebro consume aproximadamente el 70% de la energía que usted ingiere para Mm, su trabajo. El ya. sistema inmunológico como un 6-7% y las demás funciones del organismo el resto, como los músculos, etcétera, el resto de esa energía que usted consume. Cuando usted se enferma, el sistema inmunológico necesita consumir 60-70% de lo que usted ingiere y por eso el cerebro baja su actividad y usted se aletarga, le provoca no salir de una cama, quedarse durmiendo, no quiere comer, etcétera, por esa circunstancia. Hay veces que la Cambia gente dice, tengo flojera, pero resulta que esa flojera puede ser producto de un desequilibrio desde el punto de también, sí, vista. cómo no, cómo no, cómo no, cómo eh, no. ¿Y bueno, qué métodos tenemos para diagnosticar esto? Pues mira, el diagnóstico habitualmente es clínico. ¿Qué tiene? Uno como médico le pregunta cuántas evacuaciones son líquidas, olor, color, sangre, moco, todas. claro. Con la alimentación, a solas, bueno, uno pregunta todo y todos los demás síntomas que están acompañados y con eso uno hace un diagnóstico clínico y habitualmente con eso coloca tratamiento. No necesita hacer ningún examen específico, pero cuando se están prolongando, a pesar de tomar todas las medidas de alimentación y de tratamiento general, entonces pues tenemos que recurrir a exámenes de Porque eso. puede haber una causa extraña allí, exactamente. Sí, puede haber una. Cuando es virus, habitualmente se autolimita y ya pasa, pero si tenemos Exacto. una bacteria sobreagregada, por ejemplo, como una salmonela o como una shigella o como una Escherichia coli entero patógena, porque hay varios tipos de Escherichia, unas hasta son beneficiosas, unas hasta nos enseñan a defendernos, Mm, pero si no, pues hay que hacer un examen de ese para descartar ah, parasitosis, un coprocultivo para ver qué tipo de bacteria pudiera haber allí. Puede hacerse también antígenos virales, uno que llama el panel fecal, en donde usted manda a ver qué tipo de virus hay ahí adentro. Y en casos más severos, pues hacer hasta exámenes de sangre, cómo están los electrolitos, y toda esta cosa para tomar en cuenta qué tratamiento vamos a dar. Habitualmente el tratamiento de las diarreas agudas puede hacerse en el hogar, a menos que tengamos nosotros también en un momento dado, un paciente que está en malas condiciones. Muchas veces necesitamos hospitalizarlos o por lo menos tenerlos un tiempo en observación mientras comprobamos que si hay tolerancia oral y que hemos podido recuperar por la vía oral el la equilibrio, sí. hidratación, el Exacto. equilibrio de hidratación. Entonces, lo primero sería la rehidratación oral. Claro. Eso desde hace tiempo, desde los años 80, cuando se comenzaron a utilizar las soluciones de rehidratación oral, al final de los 70, diría, hasta la actualidad sigue siendo quizás el tratamiento más usado y hasta más efectivo en muchas de las diarreas. La Claro. rehidratación, el uso de soluciones que tienen electrolitos, glucosa y agua para reponer lo que se está perdiendo. Bueno, Si esto no puede ser efectivo, si la gente sigue vomitando, no tiene tolerancia por la verdad, muchas veces tenemos que rehidratar por vía intravenosa y en los casos más graves incluso en donde casi no podemos conseguir las venitas por la deshidratación, pues utilizar rehidratación intraósea. Metemos una aguja en un hueso y ahí hacemos pasar el líquido a través de... bueno, y tratamiento debe haber muchísimo. Y lo importante aquí es Sí, que la gente termine de ser previsiva, que es lo que no logramos, y que en la medida que cualquier trastorno que tengan acudan al médico y punto. sí, Porque no, eso de y automedicarse y de estar como decimos, el uso de los probióticos es también bastante bien documentado y ayuda en algo así. equilibrar ese microbiota. Hay otros como la diosmectita, que es una especie de barro que cubre el intestino y protege la mucosa intestinal, ¿verdad? En algunos casos antidiarreicos, sobre todo en adultos. En los niños menos frecuente, pero en adultos sí el uso de un medicamento, loperamida,
que es muy conocido y útil, muy útil en adultos, pero que en niños no se utiliza. Y como último recurso, antibióticos. ¿Qué ocurre con frecuencia en nuestros países? En donde a pesar de que hay restricciones para el uso de antibióticos, ¿verdad? Alguna gente los consigue, algunos médicos los administran, ¿verdad? De primera intención sin siquiera tener la certeza de que sea un proceso bacteriano y eso trastoca todavía mucho más toda la problemática que viene presentando el paciente. Entonces, esto es muy Bueno, importante. la salud, el organismo humano sigue siendo una complejidad de malestares y de trastornos que definitivamente lo que tenemos que hacer es previsivo, insistir en eso. Y que Sí, cualquier cosa, volver a recalcarlo, acudir al médico en lugar de estarse automedicando o aceptando recomendaciones de terceros. Así de sencillo. eso es correcto. La prevención definitivamente, pues el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y alimentos bien cocidos, la vacunación contra rotavirus en los niños, la educación sobre la higiene y el saneamiento, que es más o menos lo que hemos venido haciendo La con recomendación de semana a semana, y punto. eso es correcto. Aquí Bueno, definitivamente esto es lo importante. es nuestra misión y Sí, ya, porque es que además de eso, si no tratamos adecuadamente, van a venir complicaciones, casi claro. seguro que sí. La deshidratación severa a veces no es fácil, el desequilibrio hidroelectrolítico a veces no es Sí. fácil manejarlo, ¿verdad? Bueno, Puede llegar a insuficiencia renal aguda, como dijimos, y y, un proceso todavía mucho peor, en donde el riñón se trastoca totalmente y se genera un padecimiento que se llama síndrome urémico hemolítico. y aquí lo trataremos en cualquier momento de manera detallada porque se nos acabó Claro, el tiempo de hoy, claro que sí. pero son situaciones pues que están allí, que no las conocemos, muchos de nosotros no oímos hablar comúnmente de ello, pero existen una cantidad de complicaciones que es bueno que aquí las refiramos cada vez que hay ocasión. Y ese es el fin de este programa semana a semana. Y en la que viene pues volveremos a tocar temas parecidos. Gracias por Claro su que sí, tiempo, doctor. con todo el gusto del mundo. Seguro. Bendiciones a todos y feliz semana. Un abrazo. Hasta luego.